¿Qué cosas se están publicando en redes sociales? Es nuestro objetivo mostrarles a continuación en nuestra conexión digital meridiana. ¿Nos acompañan? Vamos. Primer tema que tiene resonancia en redes sociales ampliamente. La víspera, el gobierno de Venezuela anunció un plan integral de recuperación económica que contiene varias decisiones ejecutivas y que vienen a complementar esa agenda económica bolivariana que está vigente con sus 15 motores económicos. La idea es forjar una nueva economía real, más productiva, resolviendo asuntos de inversión, de financiación que son necesarios en tiempos de guerra económica. Vamos a empezar a desgranar esas medidas anunciadas por el presidente, una de ellas reconversión monetaria, la segunda, ley de ilícitos cambiarios, la tercera, hacer prontamente un censo del parque automotor y cruzar todos estos datos con los del carnet de la patria, y la propuesta de entregar al Banco Central de Venezuela a través de PDVSA un bloque completo de reservas petroleras certificadas para poder emitir documentos financieros con ese respaldo. Nos vamos a otra de esas medidas importantes que la tiene el Correo del Orinoco, portal venezolano. Presidente Maduro firma decreto que exonera de pagos a importadores de materias primas. Es un decreto para exonerar durante un año impuestos y desgravámenes para quienes importen bienes de capital, materias primas, insumos, agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos y productos manufacturados. Al respecto, el vicepresidente para el área económica de Venezuela, Tarek El Aissami, explicaba en esa reunión que la medida permitirá fortalecer aceleradamente a las fuerzas productivas del país. Ahí está la reseña que tiene Correo del Orinoco. Bueno, en primer lugar, busca apoyar el sector productivo nacional. Me voy a Venezolana de Televisión, que tiene otros datos de lo que ha ocurrido hoy, de lo que está incluido en agenda. Ahí está. Vicepresidente sectorial de Economía sostiene reunión con representantes de la banca pública y privada. Bueno, el vicepresidente sectorial para esta área, Tarek El Aissami, anunció que el gobierno nacional, que lidera el presidente Nicolás Maduro, exigió a la banca pública y privada elevar el número de transacciones por la vía electrónica a fin de optimizar las formas de adquisición de bienes y servicios. Posteriormente, el vicepresidente, en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, explicaba que esta medida fue tomada con el objetivo de continuar promoviendo y consolidando la estructura del pago electrónico. Y también precisó que se están elaborando, o que se está elaborando en singular, un programa que permita el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela, en alusión a este último anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer desde el Palacio de Miraflores. De una vez me voy a más detalles, los tiene nuestra corresponsal Verónica Insausti desde Caracas en directo. Hola, ¿qué tal? Así es, las medidas económicas dadas por el presidente Nicolás Maduro han causado gran expectativa en el mercado económico local e internacional. Resulta que el bolívar soberano anclado en el petro pretende no depender de la moneda internacional del dólar como se ha venido haciendo hasta ahora y dejar atrás el proceso inflacionario. Y por otro lado, sortear el bloqueo financiero. Estas dos medidas son muy importantes. Algunos economistas las han catalogado como un paradigma en el proceso económico venezolano. De otro lado, las dos grandes noticias que se ha recibido con mucho optimismo por parte de los empresarios es el tema de cero impuestos para todo lo que es importación de materias primas, insumos, maquinaria, etcétera, para diversificar la economía en el país bolivariano. Estamos hablando del área de energía y minas, agricultura, comercio, industria, en fin. Y el tema del censo en el parque automotor para poder apoyar y auspiciar sobre todo al transporte público que hoy en día se encuentra en crisis, sobre todo en Caracas. Con esta información regresamos a estudio. Un esfuerzo pedagógico, didáctico importante pidió el presidente de la República y bueno, ya anticipaba que se darían estas reuniones y allí teníamos una conferencia de prensa del vicepresidente sectorial para esta área, Tarek El Aissami, desde el Palacio de Miraflores, acompañado también del ministro para Comunicación e Información. Comentarios en Twitter, aprovechando que teníamos a Verónica y que ya estábamos en la red. Nelly Nanush escribió: muy buenos días, mi amada Venezuela, 26 de julio, nuevo comienzo económico, ese es nuestro hashtag o etiqueta. Nuestro presidente Nicolás Maduro está decidido a hacer una profunda revolución económica. Vamos a dar
transformaciones necesarias para la prosperidad del pueblo venezolano. Eso es lo que esperamos todos, presidente, y ahí ese emoticón de puñito, ¿no?, en señal positiva. Así lo recibe Nelly estos anuncios que hacía el presidente de la República. Fotografías también de lo que ocurría la víspera y uno de los billetes que hará parte del nuevo cono monetario que comenzará a circular el próximo 20 de agosto. Este cono monetario que tiene al bolívar soberano y que además hace anclaje con la criptomoneda el petro. Me voy a otro mensaje. Henry Revilla: con el nuevo comienzo económico, la calidad de vida del venezolano mejorará sustancialmente. Dispondremos del efectivo que necesitemos. No habrá especulación con los puntos. Necesitaremos menos billetes para las compras. El bolívar tendrá más valor. Así lo aprecia, así lo recibe Henry Revilla. Y hace alusión a las cuentas en Twitter del presidente de la República y también Patria V, Patria Venezuela. Nos vamos a esta otra publicación de Maestra Tuitera. Con el lanzamiento del nuevo cono monetario se abre camino a un nuevo comienzo económico. Está visto que es la etiqueta para estabilizar nuestra economía, para restituir el poder adquisitivo de los venezolanos. El pueblo de nuestra amada patria revolucionaria y bolivariana apoya al presidente Nicolás Maduro. Nos vamos ahora a otro tema que nos lleva a Cuba. 26 de julio se celebra el Día de la Rebeldía Nacional en la Mayor de las Antillas, festividad a lo largo y ancho de su territorio. Esta fecha permite rememorar los 65 años de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Acciones que demostraron que la vía armada era en ese momento la única opción para oponerse a la tiranía, a la dictadura de Fulgencio Batista. Y abrió una nueva fase en las luchas revolucionarias del pueblo cubano. Fue semilla, fue germen de todo lo que ocurrió en los años posteriores. Y evidentemente en esta jornada está presente en todas las horas el eterno comandante Fidel Castro Ruz como líder indiscutible de esa etapa histórica que comenzaba hace más de 65 años incluso, y 5 años más tarde llevaría al triunfo de la Revolución Socialista. Nos vamos de una vez a Cuba Debate. Presiden Raúl y Díaz Canel, acto por el Día de la Rebeldía Nacional en Santiago de Cuba. Allí se daba la gala político-cultural central. La ceremonia empezó puntualmente a las 5:12 de la mañana, igual hora del asalto. La pionera Laiken Rodríguez Hernández en su discurso afirmó: para nosotros los pioneros y jóvenes cubanos el 26 de julio marcó la continuidad de las luchas por la liberación y la independencia. Se hace obligatorio recordar a Melba Hernández y Aide Santa María, heroínas de esta gesta revolucionaria. Durante el acto, el general del Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido de Cuba, recordó que la revolución triunfó 5 años, 5 meses y 5 días después del Moncada. Ya han transcurrido 65 años de la gesta y estamos invictos. Esta revolución, hija de las ideas martianas, no se rinde ni se vende. El Moncada despertó conciencia y despertó rebeldía. Bueno, así se ponía de manifiesto toda esta acción de la generación del centenario, de la juventud cubana. Granma destaca de su parte Raúl Castro: por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá su revolución socialista. Ahí está en el titular, en negritas. Esto se desprende de las palabras de clausura del general del Ejército Raúl Castro, como decíamos, primer secretario del partido, durante este acto por el aniversario número 65. Vemos la fotografía que captaba Granma en esta jornada. Raúl en Santiago de Cuba, foto de ACN. Ninguno de los que tuvimos el privilegio de participar en las acciones del 26 de julio bajo el mando de Fidel podríamos entonces soñar que estaríamos vivos un día como hoy, con un país libre, independiente y soberano, una revolución socialista en el poder y un pueblo unido, presto a defender la obra realizada, fruto del sacrificio y sangre derramada de varias generaciones de cubanos. Así comenzó su intervención el general del Ejército Raúl Castro, al pronunciar las palabras centrales del acto político-cultural por este aniversario número 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado esta mañana en la ciudad heroica de Santiago de Cuba. Bueno, y allí sigue el recuento de lo que decía Raúl Castro más temprano. Nos vamos ahora a los detalles, como siempre, con nuestra corresponsal Laura Prada, que viajó a la ciudad héroe de Cuba, a Santiago de Cuba, y esto tuiteaba. Jueves 26 de julio tuvo lugar acá en Cuba el acto central
por el aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Santiago de Cuba. Allí habló el general de ejército Raúl Castro Cruz y hacía un recuento sobre diversos temas que atañen hoy a Cuba y a América Latina y el Caribe. Allí alababa los avances sociales que han tenido lugar, socioeconómicos que han tenido lugar en Santiago de Cuba, teniendo en cuenta que hace 6 años, luego del paso del huracán Sandy, quedó devastada esa provincia. También se refirió a la situación que vive la América Latina y el Caribe, reiteró el apoyo de Cuba a Venezuela y a Nicaragua, así como reclamó la inmediata liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. También recalcaba la idea de la necesidad de la unidad de los países latinoamericanos y caribeños. Y se refería en especial a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada acá en La Habana en 2014 en la segunda cumbre de la CELAC. Acá en Cuba, el 65 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue el momento cumbre de la lucha revolucionaria que se terminó 5 años, 5 meses y 5 días después en el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, Tefiko Sara en Twitter también escribió: la revolución siempre está viva, cortando contra toda tiranía, y las etiquetas que encabezan: Cuba, 26 de julio y siempre es 26. Y miren qué linda fotografía, con el típico símbolo rojinegro y también la bandera de la estrella solitaria y la imagen de Fidel, que ya decíamos presente su legado en todas las horas, resonando en cada rincón de la patria. Me voy a lo que publicó Natalia. 26 de julio, también es la etiqueta, de 2018 se cumple el 65 aniversario de la gloria, o de la gloriosa, digo mejor, gesta del Moncada. Nuestra fortaleza es la unidad, exclama. Cuba es y será Cuba socialista por siempre, porque somos continuidad y hacemos Cuba por Cuba, 100% fieles al legado de Fidel. Y otra fotografía que se ve que hace parte de la serie de la que también pertenece la primera que mostrábamos. Carlos González Penalba escribe: hoy a las 19 horas acompañamos al pueblo de Cuba, de cuya ciudad de La Habana Gijón es hermana, en la celebración del Día de la Rebeldía Nacional. 26 de julio es el cimiento para la nueva Constitución, solidez en las ideas y sabiduría para defenderlas. Carlos Glés Penalba escribió esto. Y me voy ahora a nuestros breves digitales para informar sobre otras noticias que también están destacadas en nuestras redes sociales. Comenzamos en Paraguay. Este jueves fue hallada la avioneta desaparecida este miércoles, en la cual viajaban el ministro de Agricultura Luis Neiting, viceministro de Ganadería Vicente Rigoberto Ramírez y 2 tripulantes. Ya les decía, desaparecía la avioneta el miércoles y finalmente hoy las autoridades la hallaron. Y dicen que en el mismo momento en que la encontraron no había sobrevivientes. Vamos de una vez al reporte de Osvaldo Sayas desde Asunción, Paraguay. Leemos, mostramos en pantalla. Nos reportaba: Gobierno de Paraguay decreta día de duelo por la muerte del ministro de Agricultura Luis Neiting y el viceministro de Ganadería Vicente Ramírez. Fallecieron en un accidente aéreo junto a Gerardo López, piloto, y el funcionario Luis Charotti. Allí está, el presidente Horacio Cartes decretó 3 días continuos de duelo por la muerte de estos 2 funcionarios gubernamentales. Estaban en plenas labores ejecutivas inspeccionando una zona rural. Bueno, de Osvaldo Sayas, o de su cuento, de su usuario en Twitter, me voy de una vez a Chile, a la cuenta en Twitter de la exmandataria Michelle Bachelet, en la cual se lee, por ejemplo: repudiamos profundamente la agresión a 3 mujeres que fueron apuñaladas por desconocidos al término de la marcha a favor del aborto libre en Chile. Este tipo de amedrentamiento a movimientos sociales recuerda los peores años de la dictadura y son inaceptables en un país democrático. Más abajo escribió, que mandaba todo su apoyo a las mujeres feministas. Paola Dragnik escribió, nuestra corresponsal: movimiento que se opuso a marcha por aborto, desmiente haber ataques con cuchillos a manifestantes. Ahí está.
Movimiento Social Patriota, pintamos la Alameda con sangre y vísceras animales para recordarles a las aborteras que aquello buscan es dar muerte a niños. Esperamos que el olor a podredumbre las traiga de regreso al mundo real. Defiende Chile. Esta es la campaña contraria a lo que veíamos ayer en las calles de Chile, en esa movilización nacional a favor del aborto sin causales, a favor del aborto seguro, legal y gratuito en Chile, también emulando la iniciativa que se ha dado y que ha tenido mucho impacto en Argentina. Otro asunto que es noticia y que lo planteamos en nuestros breves digitales, el aumento de las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, un asunto que abre heridas profundas y que enciende las alarmas puertas afuera. Por ejemplo, Organización de Naciones Unidas, ante los riesgos que sufrirían los acuerdos de paz con esta situación. Desde que inició este 2018 han sido asesinados 138 líderes sociales, con el último hallazgo de las recientes horas. Nuestra corresponsal Tatiana Portela escribió lo que mostramos en pantalla. El presidente Juan Manuel Santos se reúne con más de 300 líderes sociales y con el alto comisionado por la paz en este encuentro nacional con consejeros y consejeras de paz que tenía lugar en las últimas horas. De la cuenta de Tatiana Portela nos vamos ahora a la de nuestra compañera Adriana Cardoso. Este jueves más de 600 migrantes de origen subsahariano ingresaron a territorio español a través del enclave de Ceuta, saltando el cerco fronterizo que separa a España de Marruecos. Según las autoridades, se trata de uno de los ingresos más numerosos de los últimos años, a pesar de que centenares de personas fueron detenidas en suelo marroquí y otras fueron inmediatamente devueltas, es decir, en caliente, una medida que el gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a no ejecutar. El reporte en directo con Adriana Cardoso. 132 migrantes y 22 guardias civiles han necesitado asistencia sanitaria después de que esta mañana más de 600 personas de origen subsahariano hayan saltado la valla de Ceuta todavía con concertinas y allí la fotografía de los migrantes. Adriana Cardoso, @AdrianaC_Telesur, puede seguirla que va siguiendo muy de cerca esta situación. Bueno, nos vamos a ir con un video. Las ayudas humanitarias que han implementado Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en esta nación caribeña no responden a las necesidades, sino que obedecen a sus propios intereses. Recordemos lo que ocurría recientemente, la propuesta de elevar los precios de los combustibles, que en cierta manera es una imposición del Fondo Monetario Internacional, y de eso sí que conoce nuestro continente en abundancia, experiencias en décadas anteriores. Nos vamos con esas imágenes, primera pausa y venimos con más. Seguimos con otro asunto que es noticia y del cual se hacen eco las redes sociales ampliamente, bajo las consignas en defensa de la democracia, no al decreto de Macri sobre las Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas represivas nunca más. Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales de Argentina se movilizarán este jueves en todo el país para repudiar ese decreto que de forma express firmó el presidente Mauricio Macri para habilitar la acción del ejército en tareas de seguridad interior. Y muchos dicen, esto nos rememora los tiempos más oscuros de la última dictadura militar. Portal Página 12 tiene esta noticia intitulada así: no a los militares en la calle. Organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales y políticas se manifestarán hoy ante el Ministerio de Defensa para rechazar este decreto de Macri que reforma el sistema de defensa nacional. Ya leíamos cuál es la consigna: Fuerzas Armadas represivas nunca más.
una de ellas. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas se movilizan en repudio a este decreto que pretende habilitar la militarización de la seguridad interior. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e hijos, entre otros, convocan a concentrarse a las 17 horas en Paseo Colón y Alsina frente al Ministerio de Defensa con esta consigna: Fuerzas Armadas represivas nunca más, queremos seguir viviendo en democracia sin militares en la calle. Otra, eso lo destacaba Carlos Pisoni de Hijos. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia se sumará a la ronda de las madres en la plaza a las 15:30. Bueno, hay un comunicado que dice: reformar el sistema de defensa nacional habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior es incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de proteger objetivos estratégicos, construir un enemigo interno, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que a lo largo y ancho del país enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que impulsa el gobierno de Macri. Vamos a sumar detalles y qué mejor que nuestro corresponsal Edgardo Esteban para tenernos o darnos otras especificidades. Con él vamos. A pesar del mal tiempo que se vive por estas horas en la capital de Argentina, bajo la consigna Fuerzas Armadas represivas nunca más, los organismos de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos van a movilizarse en horas de la tarde hasta el Ministerio de Defensa a partir del decreto que firmara el presidente Mauricio Macri, que modifica el sistema de defensa nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a que puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior. Esto marca un camino en lo que significó la historia represiva por parte de las Fuerzas Armadas en la década del 70, y a partir de esta difícil situación que se vivió en nuestro país, los organismos de derechos humanos que repudian justamente esta medida han decidido generar esta movilización. Es de alguna forma frenar esta doctrina del enemigo interno que tanto se vivió por aquellos días donde hubo 30.000 desaparecidos, donde hubo una política represiva por parte del gobierno de la dictadura cívico-militar y que ahora de alguna forma habilita el gobierno Mauricio Macri a partir de la crisis que hay en el país a nivel económico, a partir del hambre, a partir de la miseria, los ajustes que se están implementando y que empieza a generar la protesta social, y a partir de esta protesta social justamente la represión por parte de los efectivos de seguridad que ahora tienen el aval del gobierno Mauricio Macri para que las propias Fuerzas Armadas también puedan intervenir. Realmente una situación compleja, difícil, que se va a ver reflejada en este repudio masivo que se va a vivir en horas de la tarde frente al Ministerio de Defensa aquí en la capital de Argentina. Gracias, Edgardo. Vamos de una vez a mirar otros pronunciamientos en Twitter. Hugo escribió: hoy todos juntos tenemos que parar esta locura. Nos vemos en el Ministerio de Defensa a las 17 horas. Fuerzas Armadas represivas nunca más y nunca más, dos de las etiquetas que se están moviendo en esta red. Y ahí está también esta imagen: Fuerzas Armadas represivas nunca más, jueves 26, 17 horas, Azopardo 250. Y la imagen de Mauricio Macri. Me voy a otra cuenta en esta red. Tenemos que dice lo siguiente: Invicines, Cine Social, Fuerzas Armadas represivas nunca más. Hoy en Córdoba salimos a la calle porque tenemos memoria. Otro tuit, adiciono seguidamente: Fuerzas Armadas represivas nunca más. La semana que viene se cumple un año de la desaparición forzada seguida de la muerte de Santiago Maldonado. Y no es algo aislado a esta medida, esa es la respuesta de este gobierno a la protesta social. Esto publicó Radio La Imposible de Argentina. Ahora nos vamos a otra cuestión que con imágenes también explica cuál es la postura de distintas organizaciones. Por ejemplo, Partido Comunista Argentino. Sus integrantes, a través de un comunicado, consideraron que a fin de dar cabal cumplimiento de las órdenes emanadas del Fondo Monetario Internacional o a las órdenes emanadas por esta organización financiera internacional que significan un nuevo y brutal ajuste, el gobierno macrista pretende ahora sumar a las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas y la conflictividad social creciente, recreando el fantasma del enemigo interno y sometiendo al país a las prácticas más aberrantes de la oscura y larga noche de la pasada dictadura cívico-militar. Vean cómo se concatenan todos estos hechos que están marcando el panorama socioeconómico y político de la Argentina. Bueno, vamos a ver.
Bueno, ahí está ese video. Vamos a otro tema. Después de semanas de audiencias y negociaciones, hoy se cumple el plazo judicial para que la administración de Donald Trump reúna a las familias inmigrantes separadas por la fuerza o a la fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades han identificado a 2.551 niños de 5 años de edad o más comprendidos por la orden de reunirlos con sus padres. Las voces en contra de esta política tolerancia cero que ha puesto en marcha Donald Trump no dejan de hacerse sonar, de repudiar esta política, y vamos a comenzar con lo que publicó nuestra corresponsal desde Washington, D.C., Alina Duarte. Vamos allí, escribió: madres y niñas salen a las calles para ejercer presión a la administración de Donald Trump. Hoy vence el plazo establecido por un juez federal para que gobierne o para que reúna a 2.551 niños entre 5 y 18 años de edad que fueron separados de sus familias, como referíamos en la introducción. ¿Podemos clicar esto para mirarlo? A ver, ahí está esa movilización para rechazar esta política de tolerancia cero y además presionar para que finalmente la administración de Donald Trump permita que se reúnan nuevamente los hijos con sus padres respectivos. Nos vamos a medios digitales. El Mundo, de España. Estados Unidos deportó a 500 padres migrantes sin sus hijos. Allí vemos la fotografía, más abajo detalles, situaciones que de momento ponen de manifiesto la escasa participación o la escasa preparación de la administración de Trump para abordar esta crisis, y no hace más que aumentar debido a que hasta ahora se ha deportado alrededor de 500 padres sin sus hijos a sus países de origen. Esto significa que la administración republicana tendrá que hacerse cargo de alguna forma de la manutención y de la educación, así como de otros derechos fundamentales de estos niños, si es incapaz de encontrar a sus progenitores. A esta cifra hay que sumar que hay alrededor de 200 adultos que no verán a sus hijos porque tienen historial criminal, según la justicia estadounidense. Mientras, más de 200 han sido puestos en libertad con tobilleras de seguimiento. Otros 260 desconocen su futuro, ya que sus casos requieren ser investigados y al parecer hay mucha burocracia también para resolver estos expedientes. Bueno, imagínense ustedes, una situación muy grave que ha despertado repudio desde el mismo momento en que circulaban en redes sociales estas fotografías de los niños que estaban así, enjaulados como animales domésticos y por ende separados de sus padres. En nuestra semana aniversaria nos hemos empeñado en mostrar nuestras coberturas emblemáticas. Una de las últimas, la persecución judicial, política a Luis Ignacio Lula da Silva para impedirle que siga en la escena política. Sin embargo, este tuvo el gesto de entregarse a la justicia brasileña, está en la Superintendencia Federal de Curitiba, privado de libertad como un preso político del gobierno ilegítimo de Michel Temer, y sigue firme en su lucha por recuperar la soberanía, la libertad, la democracia, la justicia en el gigante del sur. Con estas imágenes de nuestra cobertura les dejamos en nuestro aniversario número 3, en esta semana de aniversario. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¿Cuál es el crimen que yo cometí en este país? En Brasil, ahí organizaciones políticas y sociales se mantienen mostrando su apoyo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este momento verdaderamente hay un desfile de celulares porque todo el mundo está mirando dónde está Lula. Ya tenemos reportes de caravanas que vienen de diferentes lugares del país. Este miércoles se cumplen 103 días de estar detenido en Curitiba el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué dice el pueblo? ¿Cómo refuerza su denuncia social a favor del líder del PT? Bueno, allí se moviliza el
el movimiento de trabajadores rurales sin tierra llegarán hasta Recife el próximo viernes, donde ya se ha manifestado la orden de los abogados brasileños y ha manifestado que se podrá registrar la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva el 15 de agosto. Movilizaciones masivas a favor de la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. André voy a ir aportando información desde Brasil. Mañana, miércoles, será también un día de movilización nacional y también internacional. Este domingo, el juez federal Rogério Fabretto de Porto Alegre ordenó la liberación inmediata del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él. Miles de personas que resisten y denuncian que el expresidente es el primer preso político desde la redemocratización del país. Queremos evitar que haya una condena definitiva porque no hay ninguna prueba contra el expresidente Lula. Lula libre ha sido la etiqueta por excelencia que han estado utilizando los brasileños en apoyo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vámonos rápidamente a los mensajes que publican en redes sociales. De lo que ellos no se dan cuenta es que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño.